Bueno, Gustavo, gracias por recibirnos en tu casa, en tu hogar Buenas y noches. buenas noches. Contame, Gustavo, ¿cuándo entras a hacer la colimba? Bien, eh, la historia comienza más o menos de este modo. Obviamente teníamos la presentación por número de sorteo, me lo recuerdo, 668 me tocó. Tuve que ir a La Plata, donde hicimos nuestra presentación para todo lo que tenía que ver con las revisaciones médicas y todo lo que tenía que ver con la parte de documentación, eh, que en esos años por una ley nos obligaba a hacer el servicio militar. Bueno, llegamos, ¿Tenías hicimos. ganas de hacerlo vos, el servicio militar, o estabas con algún...? La realidad, eh, con 18 años era algo que es como que metí un poco de incertidumbre. Pero en esto quiero hacer un paréntesis, porque justo me das la posibilidad de decir que por una ley que había en esos años, que existía en esos años, los huérfanos de padre estaban exentos del servicio militar. Lo cual yo era huérfano de madre, mi madre falleció a los 13 años eh, por una enfermedad de lo que antes se llamaba embolio o embolia, hoy es una ACV. Y nada, mi padre viajaba, era locutor, relator de deportes por todo el país y yo ya con 14 años vivía solo, era el único sustento. Y bueno, nada, estudiaba, hacía deportes, muchos deportes de distinta índole y terminé mi secundario recibiéndome de tornero matricero por la noche, lo cual eh, obviamente esta situación truncaba en cierta forma una carrera. Yo era ciclista profesional y estaba a punto de viajar a Italia y bueno, eso truncó parte de mi carrera, pero estaba solo. Fui a presentarme como corresponde ante una ley que me indicaba que debía hacerlo también para los sellados de mi documento y a posterior Ujú. cómo seguía todo esto. Pasé a estar convocados, estábamos alistados un montón de gente, eh, te hablo de 1000 y pico de personas en La Plata, y estábamos convocados según hasta ese momento teníamos entendido, viajábamos, creo que yo iba a tener destino en unos aviones a La Pampa o Bahía Blanca, no estaba muy certero de eso. Dado que no sé qué problema hubo en esa circunstancia, nos mandaron a nuestro domicilio y a posterior día nos convocaron en el regimiento de la Tablada, donde nos hicimos presentes. Y bueno, y ahí comenzó toda una historia, ¿no? Una historia. ¿Cómo es la instrucción? Después, ahora enseguida volvemos o entramos en el 23 de enero. La instrucción fue intensa, ¿cómo la recordás? Nos convocan en la Tablada, nos hacemos presentes todos los que fuimos destinados a ese lugar y por ende, obviamente estaba yo y bueno, nada. Yo recuerdo que eh, la primera situación fue que a mí me llevan a la compañía A, donde ahí nos hicieron una especie de requisa en la entrega de ropa y nos pedían algunas ciertas información de acuerdo a nuestras personas. Sí, ¿qué sabías hacer, Sí, se básicamente? armó un poco el tema ahí, pero en la compañía A yo perduré durante una semana nada más. Luego me pasan a la compañía B a la semana, o 5, 6 días, 7 días, una cosa así, donde ya ahí perduré hasta el tiempo de instrucción. Tuvimos todas las situaciones previas de las famosas inyecciones y demás, y de todos los protocolos que el regimiento, la parte militar realizaba para con los soldados para prepararlos para su futura instrucción. Y bueno, nada, llegó todo ese periodo de adaptación que no fue fácil, dado que obviamente estábamos en un lugar que no era tu casa, no querías estar, donde los mandos eran eh, muy efusivos, donde no era tu modo de hábitat natural. Entonces
obviamente te encontrabas con algo totalmente en un formato hostil. Y bueno, llegó la etapa de la instrucción, donde ya estábamos alistados con todas nuestras ropas, uniformes, armamento, y tuvimos que ir a hacer la instrucción al centro atómico de Ezeiza desde el regimiento RI-3 de la Tablada, por lo cual obviamente soy soldado combatiente de ese lugar, ¿no? Y bueno, nada, fuimos, me acuerdo, caminando. Fue una caminata hiper extensa, ardua, difícil, hasta que bueno, llegamos al campo de instrucción dentro del centro atómico de Ezeiza. Y ahí empezó un periodo de adaptación donde ya más o menos nos iban a estar destinando como soldados perfilándose hacia una situación, ¿no? Vos, bueno, lo hablamos previamente, ¿no? Después vamos al ataque, como te dije antes, pero vos tenías el rol de cocinero. De cocinero me habías hecho muy puntual. ¿Qué era tu Sí, rol? todo empezó, como digo recién, en la instrucción, donde cuando nosotros llegamos al regimiento, obviamente, y nos fueron alistando de compañía a compañía, nos fueron armando como una especie de escuadra, todos formados, y ahí iban preguntando el rol de cada uno. Yo había pasado una vida muy difícil, muy dura, me había faltado de comer más de una oportunidad, de hecho se me vino a la memoria todos esos momentos, y cuando viste que dan los roles de quién quiere ser tal cosa, muchos apuntan a poder manejar distintos tipos de movilidades, como Unimog, la fantasía que todo chico, porque no nos olvidemos que teníamos 18 años, anhela a querer manejar un Unimog, un tanque de guerra, esas cosas. Bueno, en mi caso, cuando dijeron qué sabe hacer, yo le apunté a la comida, hermano. Me faltó mucho, en más de una oportunidad, y dije, yo soy cocinero. Dijeron para la cocina y me anoté como cocinero. No era, Bueno, no, de cocina, nada, salvo lo que sabes. más lo cotidiano, casero de mi casa. Sí. Y bueno, fue así que cuando llegamos a la instrucción me destinan a la tapera, que era el rancho de tropa, donde teníamos armados con unos rieles de vía y una especie de calado en el medio. Armábamos la hoguera y bueno, después viajamos para allá con parte de los soldados que ya estaban en el regimiento, que eran cocineros, soldados antiguos, y ellos en cierta forma, nos iban dando una mano para instruirnos junto con los oficiales y suboficiales que nos instruían para ya el rol de, entonces sí, cuando volvíamos al regimiento, tomar nuestro puesto en el que nos estábamos formando. De hecho, bueno, hicimos instrucción nocturna, instrucción de combate, instrucción dura. Nos tocó vivir. ¿Sirvió eso después para cuando fue el combate? ¿Vos considerás, porque vos me contaste antes que no tuviste un rol activo de combatiente por tu lugar, por tu destino? Mira, yo soy una persona que siempre soy muy observador y soy una persona que aprendo muy rápido de todo lo que tengo al alcance para poder usarlo en positivo para mi vida. Basado en aquellos años que tenía falta de trabajo, que tenía falta de parte doméstica, de Carencias, comida, muchas carencias, sí. de ciertas situaciones, aprendí y absorbí todo lo que podía llegar a absorber porque no sabía cómo me iba a ir. Pero aparte, no porque quisiese, sino porque la instrucción, a ver, no era, vení muchacho, hace esto. La ordenanza era concreta, sí, militar. Claro. Entonces era muy dura y pasamos momentos de instrucción difícil y obvio que, cerrando tu pregunta, tuvo mucho que ver para salvaguardar cada una de nuestras vidas, no solo yo, sino mis compañeros dentro de los puestos más hostiles y así todo. Siempre pensamos entre todos los compañeros cuando tenemos reuniones y diálogos que a veces sentimos esa culpa de no haber podido salvar a aquellos 4 compañeros que perdimos en combate. Siempre llevamos a ellos presentes, ¿no? Pero cerrando tu pregunta desde la instrucción para aquí, sí, obvio que la instrucción sirvió
y mucho. Y fue muy buena instrucción. Si nos basamos de acuerdo a lo que nos tocó vivir, esa instrucción y el instinto de salvar cada uno su vida, nos salvó. ¿Cómo tu fin de semana previo al ataque del lunes 23, ¿no? Que comienza el viernes 20? ¿Estabas de Franco? ¿Estabas adentro? Bueno, como te dije, voy a compactar un poquito toda la situación. Nosotros volvimos de la instrucción, nos predominan destino a cada uno de los soldados, en lo cual a mí me toca como destino lo que yo ya me estaba forjando como soldado, así que me destinan al rancho de tropa. Al rancho de tropa nos destinan 6 soldados. Y bueno, estuvimos un periodo de cálculo que fue, no recuerdo bien, pero entre 20 días y un mes hasta que el soldado viejo se iba de baja y nosotros tomábamos la posta como ya sí soldado cocinero del rancho de tropa. Y esos previos 20 días nosotros cocinábamos, ayudábamos y demás hasta que tomamos la posta y volvíamos a la compañía a hacer nuestro descanso para al otro día obviamente volver al rancho de tropa. Y pasado ese periodo ya nosotros, una vez que se fueron los soldados de baja, quedamos viviendo en el rancho de tropa. Por eso a veces cuando hablamos con los soldados, compañeros, nosotros tenemos alguna situación como separada de vida de soldado, porque ellos convivieron un montón de situaciones como soldados de compañía y nosotros ya pasamos a quedarnos en el rancho de tropa ya por el resto del año como ya soldado cocinero, ¿no? Yo era oficial cocinero y por encima de mí estaba el soldado que era el dragoneante, ¿no? Y junto con nosotros dos, 4 soldados más. Viernes 20, ¿vos en qué condiciones estabas el viernes 20 de enero? Yo estaba en forma de arrestado, privado de Franco, me sacaban solo para cocinar y en esos momentos como 3 soldados quedaban de Franco y 3 quedaban adentro, viernes, sábado y domingo se largaba uno de esos 3 para que pudiese tomarse un respiro, lo cual yo siempre estaba adentro. Vos no te lo tomabas. No, no me lo daba, no podía. Y bueno, gracias a un suboficial que le decía que por favor me permita salir aunque sea un día, consiguieron una situación de Decepción, digamos. Sí, no, se llamaba comisión, una salida en comisión, y me permiten salir esa noche previa del día 22, creo que era domingo 22, pude salir de Franco Servicios en comisión, pero con la particularidad que yo tenía que entrar en la primera hora de la mañana. Yo tenía que entrar a las 5 de la mañana antes que se sirva el desayuno. Y yo me encargaba de entregar el desayuno y un compañero mío, soldado, que quedó de guardia en el rancho de tropa, me cubrió para poder entregar el racionamiento a la guardia nocturna de las 2:30 de la mañana. Y bueno, fue así, pude salir, me vine hasta mi domicilio, recurrí a poder visitar a la que era mi novia en ese momento y me volví al regimiento. Me acuerdo que me tomé la costera que me trajo a primera hora, llegué entre tipo 5:30 de la mañana, 6 menos 20, yo entré al regimiento tardío a la hora que estábamos acotados, pero fue el horario que pude entrar porque tampoco podía decirle al chofer acelerar. Bueno, llego al rancho de tropa, obviamente pasamos por todos los puestos de información, llego al rancho de tropa, entro hasta la habitación donde estaba mi compañero y yo me hice cargo del desayuno en ese momento y ni bien llegaba a tipo 6, más o menos 6:15 de la mañana, se empiezan a escuchar las primeras detonaciones. ¿Vos las escuchás claramente? Sí, se escuchan, sí, no eran detonaciones simples, eran detonaciones fuertes y se escuchaban muchas detonaciones de ráfagas de armamento como de un armamento corto o bueno, se empezaron a escuchar muchas detonaciones de balaceras, pero en un principio entramos en una confusión porque yo pensaba de que como se hacían pequeños simulacros en distintos momentos de alzamientos de las guardias para obviamente tratar de tener la guardia armada por si acaso. Pensé que era algo de eso.
Y bueno, nada, empezamos a... voy yo hacia el lado de la cocina, uno de mis compañeros se colgó por la ventana de la habitación que nosotros dormíamos y bueno, escuchábamos los estampidos muy cerca, ¿no? Y yo me fui para el lado de la antecocina, donde los otros compañeros servían la comida al comedor de Rancho de Tropa. Y después cruzamos para el Rancho de Tropa, donde ellos vinieron por detrás mío y creo que armaron como una especie de barricada, porque yo me fui para el lado de afuera del Rancho de Tropa, en donde teníamos el lado de los piletones, donde había una alcantarilla muy grande, donde yo pasé a estar apostado o en resguardo en ese momento. ¿Vos estabas desarmado? Yo estaba desarmado, pero lo que pasa que cuando yo empiezo a escuchar todas las detonaciones y trato de descubrir mi posición en esa postura de atrás de los piletones, veo pasar gente que no conocía. Inclusive vi pasar con armamentos tipo ametralladoras, y en la parte de atrás llevaban como 3 cartuchos que eran los de Instalaza y el otro iba con la Instalaza, lo cual nosotros habíamos tenido la instrucción militar y obviamente sabíamos qué tipo de armamento era cuál. Y bueno, nada, veíamos corridas, yo vi en ese momento como había gente que estaba de civil y no entendía mucho qué pasaba. Y cuando me voy para hacia el Rancho de Tropa, ya mis compañeros no estaban, esto había pasado muchas horas. ¿Qué te pasa a vos ese momento inicial y mientras intentás protegerte sin armas, no tenías posibilidad de repeler ningún ataque? ¿Qué es lo que te pasa a vos? Teníamos terror, por lo menos yo. Te invade el miedo, te invade el terror, te invade la situación de no poder defenderte, habiendo tenido instrucción. Y nosotros teníamos 3 fales en el Rancho de Tropa, lo cual yo después en una conversación no hace mucho tiempo que pude encontrarme, pude conversar, no encontrarme todavía con uno de mis compañeros, le digo, ¿dónde estaban los fales en ese momento? Y yo perdí esa memoria de esa situación y él me dice que una semana antes a nosotros nos habían desarmado y que solamente nos habían dejado un fal por puesto fijo, lo cual eso yo no recuerdo del tema del desarme, y cuando pasadas las horas yo pude volver hacia el Rancho de Tropa, quise salir hacia el playón. Y ahí vino uno de los momentos más fuertes, porque llegó un tanque BCTP al cual yo hice señas de auxilio y me giró la TPA-1, que era la más que llevaban atrás, y me tiró una ráfaga. A ver, es muy difícil. Al día de hoy todavía recuerdo esa ráfaga, y también recuerdo que en ese mismo momento escuché el estampido, no sé si era de un cañón o de un mortero que cayó sobre el casino de suboficiales o el Rancho de Tropas en ese momento, porque fue un estampido muy fuerte, al cual yo me arrastré como más de 15 metros hasta poderme escabullir en un rincón, en el costado del Rancho de Tropa, en más preciso el comedor del Rancho de Tropa. Y bueno, posterior a eso ya fueron pasando las horas. Era imposible determinar qué minuto era, porque las horas pasaban volando. No sabía qué pasaba, no encontraba a mis compañeros, no sabía dónde estaban, ni siquiera encontré el armamento, el único que teníamos cuando volví a pasar por dentro del Rancho de Tropa, sin ver dónde estaba el FAL para poder defenderme. Es tremendo sentirte no poder defenderte ante semejante hostilidad y los estampidos. Ya habíamos empezado a ver los tanques cómo empezaban a tirar, lo que te conté que me había pasado en ese momento, y sin poder saber qué determinación tomar para ese momento, ¿no? ¿Qué recordás en todas esas horas? ¿O qué escuchabas, qué percibías? Caos, gritos, No, tiros, vos, ¿qué veías? Corridas, gritos, se escuchaban los estampidos de las primeras detonaciones fuertes
Y, a ver, yo te estoy contando una parte del puesto mío que creo que debe haber sido una parte dentro de lo que me tocó vivir a mí y que no solo estuve en ese momento. Yo creo que la parte más difícil mío fue la que tuve que combatir el resto de mi vida con todo eso. Pero el lugar más hostil y más caliente de esa situación, de ese combate, creo que fue obviamente el puesto 1, el puesto central, la compañía comando, donde siento un inmenso orgullo, honor y respeto por mis compañeros, quienes tuvieron que repeler como pudieron y en el mismo instinto que, como vos me dijiste al principio, cómo te sirvió la instrucción, justo la instrucción de que mis compañeros pudieron reaccionar, y siento un gran respeto por ellos porque gracias a ellos creo que se logró recomponer las primeras líneas del regimiento. Ellos creo que fueron como la primera situación de contención para que el ataque no fuese mucho más masivo. Y a posterior sí, cuando ya llegó la policía en todo el perímetro fue diferente, pero mis compañeros, quienes han luchado en el lugar más caliente, que fueron cerca a los que estaban alrededor de la Plaza de Armas, compañía A, compañía B, donde se sufrieron parte también de las pérdidas de algunos de mis compañeros, como el soldado Cardoso, creo que fueron las partes más difíciles y bueno, donde había una gran confusión sin saber qué nos estaba pasando, ¿no? Nosotros unos 6 meses antes había rumores de que cualquier momento podía llegar a pasar alguna situación, pero siempre como soldado, por lo menos yo, entendí de que era parte de la instrucción. Nunca pensamos que algo podía suceder en esa magnitud y en el mismo momento inclusive del ataque ejercí una total confusión y si así hubiese podido agarrar yo mi propio armamento, el cual nosotros en ese momento teníamos y el que nunca encontré en el rancho de tropa, si bien tenía una instrucción, excepto yo hubiese tenido alguien que a mí me hubiese apuntado, no sabía a quién disparar porque le estaba quitando la vida a alguien y estaba mi vida en juego. De haber tenido la posibilidad, quiero que entiendas que hubiese estado al lado de mis compañeros. Si bien pude salir yo del regimiento y un suboficial me dijo, corre, andate a tu casa. Y fue un suboficial que yo conocía. Me dijo, Tano, corre, corre, salí de acá y las balas cruz. Te puedo asegurar que era como la película, se escuchaba como silbaban las balas en el aire. Me acuerdo que corrí de la desesperación hasta la rotonda de Tablada y alcancé a poder subirme a un colectivo donde me llevó hasta la casa de mi novia de ese momento y cuando llegué me dijo, ¿qué haces acá? Están todos en la televisión, te escapaste. Y yo quedé mudo, prácticamente sin habla y me resguardaron ahí durante un corto tiempo y yo empiezo a ver en la televisión lo que sucedía y acá es parte del orgullo por el cual yo siento mucho respeto por mis compañeros. Tenemos idas y vueltas como es cualquier grupo, pero siento el honor de aquellos compañeros que han estado combatiendo de frente, salvando su vida principalmente, y recuerdo haberlo visto a uno de mis compañeros en la entrada, en la cerca, con un FAL combatiendo hacia adentro. Y en ese momento yo le dije a la familia, me voy para el regimiento. Están mis compañeros, no me puedo quedar acá. ¿Cuándo volvés al cuartel? ¿Te pasó un lunes o te vas el mismo lunes? ¿Cuándo regresas al cuartel y cómo es tu reingreso, no? Yo empecé a ver por la televisión que empezaron a pedir que se reagrupen todos los soldados nuevamente en el regimiento. Y esto fue 23-24 de enero de 1989. Y yo vuelvo 25-26 a Diana.
con el regimiento caliente, pero no porque yo diga que estaba caliente. Estaba prendido fuego. Era nuestra casa. Reencontrarnos con nuestros compañeros y abrazarnos y no poder creer y contarnos entre nosotros quiénes estaban vivos y quiénes no. Cuando llego al rancho de tropa, los 6 del rancho de tropa estábamos. Los que estaban en la oficina de racionamiento arriba, que era en el rancho de tropa, estábamos, éramos 2 ternas. En la del dragoneante, que era Gómez, estaba Barney y Schlegel, recuerdo. En la mía, que yo era oficial cocinero, estaba Agostena y el correntinito González Mario y yo. Y arriba estaba oficina de racionamiento encargado de cuadra, Tadeo Tadía, Montalbán, Tettelbaum, Medina, Manjón, y falta uno que no me recuerdo el nombre. Y con Tadeo Tadía fue muy especial porque cuando llegamos contamos una baja, que fue la de Tadeo Tadía, la más cercana a mí. Después nos enteramos de la de Grillo, la de Cardoso, y así nos fuimos enterando, ¿no? Y Díaz. Y la de Díaz, claro, obviamente, el 4º soldado. Cuando vos entrás ese 26, jueves 26, al cuartel y lo ves como me contaste que lo ves todavía caliente, en llamas. Faltaba una gran parte del regimiento, no existía la guardia, las compañías todavía estaban prendidas a fuego. Me impactó mucho el casino suboficiales porque era el que yo tenía al lado mío, al lado del rancho tropa. Cómo estaba destrozado. Era, te lo voy a simplificar, un combate como el que vos ves en una película real que vivimos nosotros. Y cuando pasamos por el casino suboficiales era imposible el olor nauseabundo que había. Nosotros tuvimos que convivir una situación que a mí me pasó con mi hijo este 23 de enero. Por primera vez después de 32 años, yo tenía a mi papá viviendo en Mercedes y yo viajaba muy a menudo a Mercedes, lo cual nunca pude volver a pasar por Ruta 4 para agarrar Gaona e irme a Mercedes después del combate. Suprimí ese lugar y me iba por otro lado. Después de 32 años, este 23 de enero pasado, pude entrar hasta un cierto lugar, casi sin permiso, y tengo que dar gracias a Grieco, a Batipaglia, que me dijo: Tano, si no pasás esta línea no vas a poder volver a cruzarla nunca más. Yo tenía un volcán que tenía prendido fuego por dentro 32 años y tuvimos un común denominador entre todos los compañeros. Yo me di cuenta que cuando nos fuimos reagrupando, encontrando, yo empezaba a observar a cada uno y me di cuenta que ninguno había hablado ni con la madre, ni con el padre, ni con el hermano, ni con ningún familiar, ni con su mujer de la vida, ni con sus hijos. Todos habíamos callado y nos encontramos después de más de 30 años y con algunos 32 años después, y sin embargo ese común denominador nos llevó a que nunca nadie habíamos hablado de esto, por lo cual te tengo que dar las gracias, que abrís una llave muy importante para nosotros, Sandro. Sos un eslabón muy importante de nuestras vidas, que hace que nosotros podamos seguir, sacar este volcán inmenso por dentro, que nos quemó por dentro 32 años. Cuando volví a entrar este 23 de enero a la mano de mi hijo, que gracias a la energía que él me propuso y pude entrar, fui al acto. Algunos nos conocía, otros muy poco, otros sí. Pero como yo era el cocinero Rancho Tropa, el que les daba a comer, todos decían: ¿qué haces, Tano? ¿Cómo andás, Tano? Y yo no entendía nada. Me sentía aterrado por estar de vuelta en la puerta del regimiento. Y cuando entramos, hicimos una pequeña recorrida y me pasó algo muy feo. Yo me descompuse cuando llegué al punto donde tuve que proteger mi vida ante la parte hostil de ese tanque que a mí me tiró una ráfaga. Me asiste mi compañero, el cual fue
después de más de 30 años dado por muerto, que fue Lito Morales, el famoso soldado del casco que estuvo en el puesto 1, al cual se lo dio por muerto muchos años. Y él está pleno con nosotros, gracias a Dios. Y me asistió en ese momento que yo me descompuse, creo que fue Sachi, mi otro compañero, que me asistió junto con Grieco. Seguimos caminando y cuando intentamos hacer una recorrida y yo empecé a rememorizar, unos años antes había sufrido yo un vuelco con un vehículo, cual tuve problemas cervicales y había perdido mucha situación de memoria, y me empezó a caer una ficha muy pesada. Cuando pasamos por el casino suboficiales me descompuse nuevamente y le dije a mi hijo, vámonos de acá. Fue muy feo y hay una situación que más duele aún, los 32 años que combatimos después, en un olvido de un Estado. Eso duele más que una bala, te puedo asegurar. Iba ahí, 32 años después, estamos pasando, vamos por los 33. ¿Cómo te sentís hoy plantado frente a aquel 23, 24 de enero, hoy, con casi 50, ¿no? Sí. No, ya pasaste los 50. Sí, yo tengo 52 años. Vuelvo a dar las gracias a mis compañeros que me ayudaron a cruzar esa línea que fue la del 23 de enero, porque yo pude canalizar ese gran volcán que guardé en mi memoria, que no fue poco. Durante muchos años traté de, como que creo que inconscientemente neutralizar, pero aquel llamado por teléfono de aquel día de un compañero mío que me llamó me encontró tantos años después, a mí se me vino todo de nuevo encima. Hoy siento tristeza, siento una gran pena, siento ese vacío de que faltan 4 compañeros y hace poquito perdimos uno por enfermedad, que fue García González, que fue mi compañero de instrucción, mi compañero de carpa. Fue compañero porque él estaba como mozo en el casino de oficiales y yo todos los días le proveía de comida, de racionamientos para que ellos hagan sus comidas. Siento tristeza de un olvido de un Estado. Siento que duele mucho más que ese combate, los 32 años que tuvimos que combatir después con nuestras propias vidas. No es fácil llevarlo. También golpea mucho la sociedad cuando no entiende de una realidad de lo que uno tuvo que vivir, como también golpearon a la gente de Malvinas, por situaciones que no entiende la sociedad, que es muy difícil estar en nuestra piel. Y te prejuzga sin saber lo que vos viviste en el medio. Te prejuzga o prejuzgaba ciertas situaciones desde un lugar frágil, sin saber que cuando vos prejuzgas a alguien, condenás con mucho más dureza que el mismo combate. ¿Qué deseas, que querés, con lo que sentís hoy, fuiste muy claro, que pase de ahora en adelante con Tablada? ¿Qué es lo que anhelás? ¿Qué es lo que te gustaría que suceda con esta historia? Duele el olvido de un Estado. Nos gustaría, o a mí personalmente, que un Estado me reivindique junto a todos mis compañeros, porque ese 23, 24 fatídico que cargamos todavía en la memoria de nuestros 4 compañeros por los cuales luchamos, creo que nos merecemos que nos reivindiquen como soldados. Creo que me gustaría que en esta Argentina se sepa la verdad. Siento que somos parte de la historia real del último combate cívico-militar de este país. Y también entiendo que como soldado se nos debió proteger durante todos estos años. Un soldado no muere solamente en combate, muere cuando su Estado, su patria lo olvida. Y es lo que nosotros sentimos. Sentimos esa angustia, ¿viste? Del olvido, Sandro.
Eso es lo que nos sucede, creo que a cada uno de nuestros compañeros. Es muy angustiante saber que vos diste tu vida, como nos pasó, tenemos 4 compañeros y podía haber sido yo también. Siento que dimos la vida, dimos un combate, dimos nuestro corazón, desde nuestra situación de ese momento tan repentino, salvamos lo que hoy cada una de las personas vive como democracia. Salvamos una democracia. La última, Salvamos bajo el juramento de una bandera. así la última, definitiva. Si le podrías decir algo a tus compañeros, si le puedes decir algo a tus compañeros, a los que ofrendaron y entregaron su vida, ¿qué le dirías? Tanto yo como cada uno de mis compañeros creo que te va a responder lo mismo, mira. Me atrevo casi a decírtelo algo así. Perdón. Lo mismo que a sus familias. No pudimos hacer nada. Y eso es difícil.